Today's sermon title is Discipline of God. El sermón de hoy se titula La disciplina de Dios. No one likes to receive discipline. Ahora, a nadie le gusta ser disciplinado. But on the other hand, no one likes to see a child or an adult that is out of control. Pero también es cierto que a nadie le gusta ver a un niño o a un adulto que esté fuera de control. If you see in public a child throwing a tantrum, Si usted ve en público un niño haciendo un berrinche, una pataleta, and the parent doesn't do anything, y el padre o la madre se queda parado sin hacer nada, people say that's a bad parent. la gente lo más seguro es que diga, ese es un mal padre o una mala madre. Worse yet is an adult out of control. Ahora, es peor cuando es un adulto que está fuera de control. In society, you see a lot of adults that are out of control because as children they were never taught. Y de hecho, en nuestra sociedad usted ve muchos adultos quienes están fuera de control porque de niños nunca recibieron disciplina. Policemen are trained to handle people out of control. De hecho, la policía está preparada, ha sido entrenada para poder manejar gente que está fuera de control. It's called handcuffing. Y eso se llama esposar a las personas. They find an adult that cannot control himself, handcuffed and arrested. Si usted encuentra, ellos saben que si encuentran a una persona que está fuera de control, un adulto que está fuera de control, sencillamente tienen que esposarlo. Self-control and self-discipline have to be trained. El autocontrol, la autodisciplina es algo que debe uno recibir entrenamiento. And children have to be trained. Y los niños deben ser entrenados en estas áreas. And we as adults have to practice self-discipline and self-control, surrendering our wills to God. Y nosotros como adultos también necesitamos practicar la disciplina, la autodisciplina y el autocontrol. ¿Cómo? Entregando nuestras voluntades a Dios. Children have to learn to surrender their wills to their parents. Los niños aprenden a someter su voluntad a la voluntad de sus padres. When a parent says no, Cuando un padre dice no, that's what it means. eso es lo que significa. Obey. Significa obedece. But in today's society, you have children that say, no, I do what I want to. Pero en la sociedad hoy día usted encuentra niños que dicen, no, yo quiero hacer lo que me dé la gana. But children have to be taught to obey their parents so that as adults we learn how to obey God. Ahora los niños necesitan aprender a obedecer a sus padres para que de adultos ellos también puedan obedecer a Dios. Did you know that God also, like a parent, has to discipline? Ahora, ¿sabe usted que Dios, como un padre, tiene que disciplinar? We have to learn to bow the head and obey what God says. Nosotros tenemos que aprender también a doblar nuestra cabeza y a obedecer lo que Dios diga. And if we don't learn that, Y si no aprendemos eso, God has to discipline. Dios entonces va a disciplinarnos. And there's many ways that God can Y hay discipline. muchas formas por las cuales Dios nos disciplina. In Proverbs, we have a few, in the Bible, we have several instructions. En el libro de Proverbios, en la Biblia, tenemos varias instrucciones. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, For whom the Lord loveth, he correcteth. porque Jehová al que ama castiga, Even as a father, the son in whom he delighteth. como el padre al hijo a quien quiere. And in Hebrews, we have some more. Y también en el libro de Hebreos encontramos algo más. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Revelation 3:19, for as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. Apocalipsis 3:19 nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. So the Bible gives us instruction today. Así que la Biblia nos da instrucción hoy Just like God deals with his children, we are to deal with our children. que de la misma manera en que Dios lidia con sus hijos, nosotros como padres tenemos que lidiar con nuestros hijos. You know, it's interesting if you take a small baby
Ahora es interesante, cuando usted toma a un bebé and you place him on top of a table y usted coloca a ese bebé en una mesa with no fence around it, sin ningún tipo de defensa o de barrera alrededor de esa mesa. the baby looks over the edge and is very scared and stays in the middle. De hecho, el bebé va a ver al borde de la mesa, va a estar viendo, le da miedo y lo que hace es quedarse en el medio de la mesa. But if you put a fence around it of protection around the table, Pero si usted coloca una forma de barrera de protección alrededor de esa mesa, the baby feels free to go all around everywhere knowing he's protected. el bebé se siente ahora más libre de ir a cualquier parte. ¿Por qué? Porque él siente un sentido de protección. So babies or children that have rules feel protected. Así que los bebés, los hijos, los niños que tienen normas, ellos se sienten protegidos. But today's society says, let a child do what they want to. Pero hoy día la sociedad dice, no, deja que el niño haga como bien le plazca. And so the child is at risk and in danger. Y ahora vemos que el niño está en una posición de riesgo, está en una posición de peligro. Everybody needs rules. A government, a country without law is chaos. Ahora todo el mundo tiene leyes. Un país que no tenga leyes es un caos. I watched a documentary this week. Yesterday, I watched a documentary of El Salvador. Ayer yo estuve viendo un documentario y ese documental era sobre El Salvador, el país, El Salvador, The gangs ruled the country. donde las pandillas gobernaban ese país. There was nearly every weekend between 20 and 25 assassinations. Cada semana había un promedio entre 20 a 25 asesinatos en El Salvador, Until the current president put an end to it. hasta que el presidente actual metió la mano en el asunto. And they have one of the largest prisons in the world. Y hoy día tienen una de las prisiones más grandes del mundo. Most of the prisoners in there are gang members. La mayoría de los prisioneros son pandilleros. Most of them have between 100 and 1,000 years of sentence. Y muchos de estos hombres tienen como sentencia entre 100 años y 1000 años de sentencia. They will never get out. Es decir, no van a salir de allí. And they went in and interviewed several of the prisoners. Y ellos fueron, estos periodistas, y estuvieron entrevistando a algunos de los prisioneros. And they asked some of them, Y le preguntaron a algunos de ellos, did you kill anybody? ¿has matado a alguien? Or why are you here? O les preguntaban, a ver, ¿por qué está usted aquí? They said, yes, we've killed maybe 20, 30 people. Y algunos de ellos decían, sí, yo he asesinado quizás 20, 30 personas And I will never get out of here. y no voy a salir de aquí. There's very clear rules. Hay reglas muy claras And there's consequences if the rules are broken. y hay consecuencias si esas reglas son quebrantadas. But if they behave themselves, they sleep, they eat, and they have peace in the cells. Pero ellos, si se portan bien, si trabajan, si duermen las horas que tienen que dormir, si se alimentan, etcétera, van a estar con paz en su celda. Well, some criminals out in society said, we are going to break out this country with crime once again. Ahora, hay pandilleros que están fuera del Salvador y quienes No, afirman outside of the prison. fuera de la prisión, y ellos dicen, nosotros vamos nuevamente a traer caos a esta nación. And the president said, if you do that, nobody in prison will eat a single meal. If you want your friends to eat, behave yourself. Ahora, el presidente le responde a esas personas, bueno, si ustedes quieren hacer eso, no hay problema, pero el preso amigo suyo que está dentro solamente va a comer una comida al día. Entonces, si usted quiere a su amigo que está preso, compórtese. It takes severe discipline to bring order to society. Ahora, toma una disciplina severa para poder traer orden a la sociedad. Again, it's not just children that have strong wills.
Ahora, no es solamente los niños los que son voluntariosos, los que arman sus berrinches. Adults also have strong wills. Los adultos también son voluntariosos. Here's some strong-willed people. Aquí hay unos, por ejemplo, I'm sure you recognize one of them. y creo que ustedes reconocen a uno. Everybody has a strong will, Ahora, cada uno es voluntarioso, but we have to learn to submit our wills to a higher power. pero tenemos que aprender a someter nuestra voluntad a un poder superior. And we're going to look at the story of Samuel and Eli to learn some lessons. Y aquí vamos a entrar en la historia de Samuel y de Elí para poder aprender algunas lecciones. In the book of 1 Samuel, En el libro de Primera de Samuel, we read the story of Eli. leemos la historia de Elí, He was the high priest, quien era el sumo sacerdote, and he had two sons that he placed as priests. y él tenía dos hijos a quienes él colocó también en el sacerdocio. And in this context, we have the story of Hannah, Y a en lady este- with no children. En este contexto, nosotros vemos también la historia de Ana, una mujer que era estéril. And she went to Shiloh where the sanctuary was, and she prayed before the Lord. Y ella fue a Silo, y allí ella oró delante de Dios. And Eli, the high priest, saw her praying silently, Y el sumo sacerdote Elí vio que esta mujer estaba orando, ella estaba orando de manera silenciosa, and he thought she was drunk. y él pensó que esta mujer estaba ebria. No, but she was praying. In verse 11, she prayed, if thou wilt then give me a man-child, I will give him to the Lord, she said. De hecho, ella no estaba ebria, lo que estaba era orando. Y en el versículo 11 de Primera de Samuel, ella orando al Señor le pide, si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo entregaré a Jehová todos los días de su vida. So the story of Hannah is in chapter 1. Así que vemos que en el capítulo 1 de Primera de Samuel, vemos allí la historia de Ana. And the Lord answered her prayer and gave her a male child. Y el Señor responde su oración y le da un hijo varón. And in verse 28, she says, as long as he shall live, he shall be lent to the Lord. Y en el versículo 28, ella dice, lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. And Hannah took, when he was weaned, probably around 3 or 4 years old, she took him to the tabernacle. Ahora, Ana, una vez que este niño fue destetado, ella, probablemente a los 3 o 4 años, ella lleva a este niño al templo And gave him to Levi to work there in the temple. y le dio allí a los levitas para que él trabajara en el templo. And he became Eli's assistant. Y este niño se convirtió en el asistente de Elí. Now, Eli was a good man. Ahora, Elí era un buen hombre. There is no record in the Bible that Eli was a wicked man or was a sinful bad man. Porque no hay ningún registro en la Biblia que habla que Elí haya hecho algo terrible, haya hecho algo pecaminoso o que era un hombre malo. It's interesting in 1 Samuel 2:26, Y es interesante porque en el capítulo 2 de Primera de Samuel y el versículo 26 it is said that Samuel grew in stature and grew in favor with God and man. dice en el versículo 26 de Primera de Samuel 2 que Samuel creció en la estatura y en el favor de Dios y los hombres. That's the same thing that was said about Jesus in Luke 2:52. Y eso es lo mismo que se dice de Jesús cuando vamos al libro de Lucas 2:52. Should be our goal as well. Y ese también debería ser nuestro objetivo. To grow in wisdom Crecer en and in sabiduría favor with God and man. y en favor con Dios y los hombres. More tactful, Tener más tacto, more loving, el ser más amoroso and wiser. y More wise. también ser más sabios. That's what we should be doing every day, growing into the likeness of Christ. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer cada día, crecer a la similitud de Cristo. And 1 Samuel 2:11 says that Samuel ministered before the Lord with Eli.
Y dice en 1 Samuel 2, versículo 11, que Elí servía a Jehová delante del sacerdote Elí. Now we get to the difficult part. Ahora entramos a la parte difícil. Eli had 2 sons that he made priests in the sanctuary. Elí tenía 2 hijos. Estos hijos eran sacerdotes allí en el santuario. Verse 12 says they were sons of Belial or of wickedness. El versículo 12 dice que los hijos de Elí eran hombres impíos. To be a priest and be wicked. Ser sacerdote, pero al mismo tiempo ser impío, ser malo. Verse 16 says they took their offerings by force. They took what they wanted from the people. De hecho, el versículo 16 dice que ellos tomaban lo que querían, tomaban la ofrenda a la fuerza. And in verse 17, their sin of these young men was great before the Lord. Y en el versículo 17 nos dice que el pecado de estos jóvenes era muy grande delante de Jehová. And the church members abhorred the offering to the Lord. Y los miembros de iglesia, aquellos que estaban allí, menospreciaban las ofrendas de Jehová. It's like you came to church with an envelope to put your tithing and offering in the envelope, and they put a gun and say, "Give me more, hand out some more." Es como que si usted, vamos a ponerlo en un contexto más actual, imagínese que usted está en la iglesia y usted va a dar su sobre de diezmo y ofrenda. Y cuando usted está dando su diezmo, su ofrenda, estos hombres estaban allí con una pistola diciéndole, a ver, eche más que quiero más. And they would take it all. Y ellos tomaban ese dinero. That wasn't enough. They were even more wicked. Ahora, eso no era todo. Aún ellos hacían más maldad. Verse 22 says Porque el versículo 22 nos dice that they would wait for the ladies that came to church, and then they would lay with them and commit adultery and fornication. que ellos esperaban a que vinieran las mujeres, ¿verdad?, al tabernáculo, al servicio, y en el versículo 22 nos dice que dormían con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de reunión. It's hard to understand such wickedness. Ahora, es difícil entender ese nivel de maldad. A man dedicated to God, Un stealing hombre- and committing adultery. Un hombre dedicado al servicio de Dios, pero que roba, pero que adultera. Their father was a good man, Eli. Entonces, el padre de estos hombres era un hombre bueno. Elí era un hombre bueno. He had one problem. Pero él tenía un problema. He did nothing to correct the sins of his son. Él hizo nada para corregir los pecados de sus hijos. He would reason with them, but they continued their way. Él trataría de razonar con ellos, pero al fin y al cabo ellos hacían lo que querían. He did not discipline them. No los disciplinó, He did not remove them from office. no los quitó del oficio de He sacerdocio. allowed them to continue ministering as priests and doing wicked things. Él, de hecho, permitió que ellos siguieran ministrando como sacerdotes, aún haciendo todas estas cosas. Finally, God sent a man of God, a prophet, to talk to him. Y finalmente Dios envía a un profeta para hablar con Elí. And he said, the man said, the God speaking through him said, I placed you and your house and of thy father before me to walk forever. That was verse 29 and 30. El versículo 29 y 30 de 1 de Samuel 2 nos dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Be it far from me, Pero ahora ha dicho Jehová, lejos sea de mí, for those that honor me I will honor, porque yo honraré a los que me honran, and those that despise me shall be lightly esteemed. y los que me desprecian serán tenidos en poco. In verse 29 it says, why do you honor your sons above me? Y en el versículo 29, él le pregunta a Elí,
¿por qué has honrado a tus hijos más que a mí? and make yourself fat with the chiefest of the offerings. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. But Eli did nothing. Pero Elí no hizo nada. He just listened. Él solamente escuchó. So then God spoke to Samuel. Así que Dios habla ahora a través de Samuel. And you know, Samuel went running to the Eli at nighttime and said, "Did you call me?" Y ustedes conocen la historia. Cuando Dios llama a Samuel, Samuel corre a Elí y Elí le pregunta, ¿me has llamado? 3 times. 3 veces pasó esto. And finally, the third time, Y finalmente, la tercera vez, God spoke about those 2 young men to Samuel. Dios habla sobre estos 2 jóvenes a Samuel. And when Samuel heard the voice, he went running to Eli, and Eli said, "Next time you hear the voice, say, 'Speak, Lord, for your servant heareth.'" Y ya la tercera vez, cuando Samuel va, Elí se da cuenta y le dice, Samuel, cuando escuches esa voz, di, estoy aquí, Señor, tu siervo escucha. In chapter 3, verses 11 to 14, God showed Samuel how he was going to judge Eli. Y en los versículos 11 al 14 de 1 de Samuel 3, Dios ahora le muestra a Samuel cómo él iba a juzgar a Elí. Because you have done nothing. Porque no has hecho nada Of the vileness of your sons. de toda la violencia y de toda la vileza de sus hijos. He would remove Eli and the 2 sons from the priesthood. Él entonces iba a quitar a Elí y a sus hijos del sacerdocio. He said, "I will show you a sign. Both of your sons will die on the same day." Y de hecho, él le dijo que le iba a mostrar una señal, que ambos hijos morirían el mismo día. But worse than that, Pero peor que eso, he said, "There will be no sacrifice accepted for your sin. You will," in other words, they had committed the unpardonable sin. There's no way to forgiveness anymore. y de hecho, había algo mayor que esto. Ninguna ofrenda sería aceptada en favor de su pecado. You never want to be in that condition. Ahora, usted no quiere estar en una posición como esta, nunca. Where no matter if you say, "I'm sorry, forgive me," there's no forgiveness available. Donde usted, no importa que diga, bueno, lo siento, por favor, perdóname, ya llegará un punto en que ya usted no tiene ya más perdón. Sinning against, committing the unpardonable sin means that there is no way to repent. It will be with you forever. Y esto fue como cometer un pecado imperdonable, en el cual ya cuando usted comete el pecado imperdonable es como no hay un camino más al arrepentimiento. When Eli heard what the Lord had said, Ahora, cuando Elí escuchó lo que dijo el Señor, you would think that Eli would say, "I will do exactly what the Lord wants me to do." quizás usted pensaría que Elí diría, bueno, como sea, voy a hacer lo que Dios me diga que tenga que hacer. That's not what happened. Pero eso no fue lo que pasó He tampoco. said, "Let the Lord do which seemeth good unto him." Él sencillamente dijo, bueno, que haga a Dios lo que mejor le parezca. Eli was unable to take action. Elí no era capaz de tomar una acción, una decisión. I am sure that if Eli would have immediately knelt and apologized and corrected the situation, God in his mercy would have had mercy. Ahora, yo personalmente creo que si en ese momento Elí se hubiese arrodillado, hubiera clamado, se hubiera arrepentido de su situación y de sus hijos, yo creo que Dios hubiera mostrado algo de misericordia a Elí. But that did not happen. Pero eso no fue lo que pasó. God knew that wouldn't happen. Y Dios sabía que no iba a pasar. That's why he said there will be no more sacrifice for your sin. Y es por eso que Dios le dice, no va a haber más sacrificio And the por sins tu pecado. continued for a long time. Y estos hijos continuaron pecando por un buen tiempo. And Eli got old. Y ahora Elí, vemos que él, ya un hombre mayor, un hombre viejo, And God kept his promise. y Dios mantuvo su promesa. The Philistines came and attacked Israel. Los filisteos vinieron, atacaron el pueblo de Israel.
They lost the battle. Y ellos perdieron esta guerra con los filisteos. Then they took the Ark of the Covenant and took it with them into battle. Y ellos, los filisteos, tomaron el arca no, del Israel. Israel tomó el arca del pacto y llevó a la batalla. The el Philistines arca. were scared. Y los filisteos estaban atemorizados. They said, "The Ark of the Covenant, the God of Israel that set them free from Egypt, is now amidst them." Y ellos, de hecho, afirmaron, el arca del pacto, la presencia del mismo Dios que lo libró de Egipto, ahora está aquí. But because of the sins of Israel, Pero por los pecados de Israel, God delivered the Ark of the Covenant into the hands of the Philistines. Dios dejó que el arca del pacto cayera en las manos de los filisteos. And 30,000 Israelites were slain. Y 30,000 israelitas murieron ese día, Including the two sons of Eli. incluyendo los dos hijos de Eli. When Eli heard the news, he fell over backwards and he died too. Y cuando Elí escuchó la noticia, Elí se cayó, se fue para atrás y murió al instante. But I love the part where it says, "But the presence of the Lord was with Samuel, and all of Israel knew that he was established to be a prophet." Ahora, a mí lo que más me gusta de esta historia es que ahí está la porción de la escritura donde se afirma que Dios estaba con Samuel y que todo Israel sabía que Dios estaba con él y él fue establecido como profeta en Israel. That's in chapter 3, verse 20. Y ese es el versículo 20 de Segunda de Samuel, capítulo 3. Isn't it a wonderful thing when everybody knows that God is with you? Ahora, ¿no es algo maravilloso que todo el mundo pueda reconocer que Dios está contigo? You're a man, you're a woman of God. Eres un hombre, eres una mujer de Dios. And everybody knows. Y todo el mundo sabe, That's a wonderful reputation. eso es una reputación maravillosa. I pray that that will always be our reputation. Y yo oro para que esa sea siempre nuestra reputación. Today, God is giving his people the last warnings. Ahora, hoy, Dios le está dando a su pueblo las últimas advertencias. Because the same problems exist today that existed in the day of Eli. Porque los mismos problemas que vemos hoy son los mismos problemas que existieron en los días de Elí. In the churches today, we still have immorality. En las iglesias de hoy vemos inmoralidad, We still have fornication, adultery, stealing, homosexuality. vemos fornicación, vemos adulterio, vemos robo, vemos homosexualidad. There's still worldliness, Hay aún mundanalidad, worldly behavior, un comportamiento mundano, worldly movies, películas mundanas, worldly clothing, vestimenta mundana, worldly music. música mundana. Not only in the homes of the church members, but also even in church. Y no solamente en las casas de los congregantes, también dentro de la iglesia. We have spiritual adultery, Tenemos también adulterio espiritual, mixing the sacred with the profane. donde se mezcla lo sacro con lo profano. Political alliances with the world, Vemos alianzas políticas con el mundo, between churches. entre las iglesias. That's called ecumenism. Esto es lo que se conoce como ecumenismo. We have paganism, Tenemos paganismo, habits and practices from the pagans that have crept into the church. hábitos y prácticas paganas que también se han infiltrado en la iglesia. The day of worship that you worship on, is it a pagan day or is it a biblical day of worship? De hecho, el día en el cual usted adora, ¿es este un día pagano o es un día bíblico? Even if you worship on the biblical seventh day, Y aún si usted adorase en el séptimo día bíblico, how do you worship? ¿cómo adora usted? Right after you leave church, do you go to the restaurant? ¿Será que después de salir del culto usted se va a la pensión, se va al Do you restaurante, go to the ball games? se va a las salas de juego? I was in Texas Yo a couple es- years ago. Hace un tiempo atrás estuve en Texas. I was doing flight training at an organization that gave simulator training for larger airplanes. Yo estuve haciendo un entrenamiento con una organización que da simuladores
para un entrenamiento de naves de mayor calibre. In order to fly our big airplane that's in the States, the bigger airplane, I had to have special training. Y para yo poder volar una aeronave mayor que tenemos en Estados Unidos, yo tenía que hacer ese entrenamiento. So I did the training, Así que yo lo hice. but on Sabbath, I said, oh, I'm going to go find a local church to go to. Y entonces yo dije, era sábado, yo dije, bueno, voy a ir a una de las iglesias para reunirme. I found a Spanish church, Y yo encontré una iglesia hispana. and I went and sat down. Entonces yo fui y me senté con ellos. Well, it wasn't long before somebody gave the welcome to Pastor David Gates. Y no pasó mucho tiempo que alguien dijo, le damos la bienvenida al pastor David Gates. They had me say a few words. Ellos incluso me permitieron compartir algunas palabras. They were very friendly. Y ellos, la verdad, fueron muy amigables. And then after the church was finished, Y luego, una vez que el culto terminó, I had no doubt yo no tenía duda that I would be invited to several homes for lunch. que alguien me invitaría a alguna de las casas para almorzar. But one by one, the family said, Happy Sabbath, and left. Pero una por una las familias me dijeron, feliz sábado, pastor. Y se fueron todas. Nobody asked me where I was going to go eat Nadie me preguntó dónde yo iba a comer. until the last family. Hasta que la última familia. I guess they figured nobody else did, so they did. Así que yo creo que ellos dijeron, a nadie lo invitó, entonces vamos a invitarlo nosotros. So they invited me home. Así que ellos me invitaron a su casa. I had food in the car. I could have eaten in the car. Ahora, yo tenía alimento conmigo, yo tenía algo conmigo en el auto. Por mí no había problema porque yo podía comer en el auto. But I enjoy going to people's homes. Pero me gusta compartir e ir a las casas de las personas. And then when we got to the house, Y cuando llegamos a la casa, the son of the family el hijo de la familia immediately went to the back room and closed the door and turned the TV on. inmediatamente se fue a uno de los cuartos de la casa y colocó la televisión. I heard what was coming. Y yo, pues claro, estaba escuchando lo que estaba allí, ¿no? Then I remembered Y luego me acordé it was the game between the United States and Mexico in the World Cup. que era el juego de fútbol, el partido de fútbol entre México y Estados Unidos en la Copa del Mundo. Ah, that's why I didn't get invited. Entonces yo dije, con razón nadie me invitó. They wanted to watch football. Porque ellos querían ir a ver el fútbol. And if Pastor Gates was there, they couldn't turn the TV on. Claro, pastor. That was the problem. Y si el pastor David estaba allí, pues claro, ellos no se iban a sentir tan libres para poner el partido. And Mexico, and you know that everybody in Texas is related to Mexico. Y ese partido era Estados Unidos-México. Y usted sabe que en Texas hay una cantidad de mexicanos importante. So sometimes, even when we keep the seventh day, we don't really keep it. Así que hay muchas veces que nosotros decimos que guardamos el día séptimo, pero realmente no lo hacemos. Sometimes the church forms official relationships between the church and secular governments. Hay también ocasiones en las cuales la iglesia forma alianzas con instituciones seculares. The church has no business forming relationships with governments. Y la iglesia en general no tiene ningún asunto en formar alianzas con el gobierno o con instituciones seculares. What belongs to God belongs to God. What is to Caesar belongs to Caesar. Lo que le pertenece a Dios es de Dios y lo que pertenece a César es de César. The church in no way La iglesia de ninguna manera should form official relationships debe formar alianzas formales with governments, con los gobiernos, United Nations, con las Naciones Unidas or any formal relationship with the secular. Oh. Keep the divine God separate from the secular. o cualquier otra alianza formal con instituciones que son seculares. Debe hacerse una distinción entre aquello que es sacro y lo que es secular. No church should depend on government money. Tampoco ninguna iglesia debería depender de dinero gubernamental. You know the golden rule? ¿Sabe usted la regla de oro? What do you know as the golden rule? ¿Qué es lo que usted sabe
como esa regla de oro. A ver. Do unto others. Normally, do unto others as you would have them to do unto you. Bueno, normalmente cuando uno escucha la regla de oro, haz a otros o tratad a otros de la misma manera que tú quieres ser tratado. That's what we call the golden rule. Eso es lo que se conoce como la regla de oro. But one of the wealthiest Adventists in the United States, Pero uno de los adventistas más ricos en los Estados Unidos, he told me what his golden rule is. él me dijo cuál era su propia regla dorada. He who owns the gold makes the rules. El que tiene el oro hace la regla. So when the government pays the bills, the government makes the church do whatever it wants to. Así que cuando el gobierno es el que paga las cuentas, el gobierno también va a decir qué es lo que él quiere que se haga. Inside the church, there has been a shaking going on for several years now. Y ya en algunos años hemos visto que ha habido un cierto zarandeo en la iglesia. A shaking means a separation into two groups within Y the ese, church. ese zarandeo lo que significa es que hay una separación entre dos grupos. Those who have oil, those who don't have oil. Aquellos quienes tienen aceite en sus lámparas y aquellos quienes no lo tienen. Those that are hot, those that are lukewarm. Aquellos quienes están calientes y aquellos que están fríos. The shaking has been going on for some years, Y ya hace algunos años que vemos este zarandeo, especially since 2015, especialmente desde el año 2015, when representatives from all of the world came together at the General Conference in San Antonio, Texas. cuando representantes de la iglesia global se reunieron en San Antonio, en Texas, And they voted to make changes to our fundamental beliefs. y ellos votaron hacer cambios a nuestras creencias fundamentales, Rejecting the imminent coming of Jesus rechazando el regreso inminente de Jesucristo and rejecting the spirit of prophecy as a source of truth. y rechazando el espíritu de profecía como una fuente de verdad. Now, pastors and administrators had to make a decision. Ahora, los pastores, los administradores tienen que tomar una decisión. Do I accept those changes and modify what I believe and what I teach, or do I keep preaching what I have always preached and lose my job? ¿Qué hago? Or resign. ¿Modifico lo que hago, lo que predico para ajustarme a esos cambios? ¿O sigo predicando y sigo haciendo lo que he venido haciendo de acuerdo a lo que considero que es correcto? O la otra opción es sencillamente abandonar su cargo. That's a hard decision to make. Esa es una decisión difícil. But that caused a shaking. Pero es esto lo que causa el zarandeo. Many pastors became independent Hay muchos pastores quienes llegaron a ser pastores They independientes, resigned their work quienes dejaron su trabajo so they could preach the truth. para que ellos se sintieran libres de predicar la verdad. Others were fired. Algunos otros sencillamente fueron botados de sus cargos. Some were retired early. Algunos de ellos se jubilaron por edad, But almost everybody, the majority, pero la mayoría kept their job and adjusted their sermons. sencillamente se quedaron en sus trabajos y lo que fueron fue ajustar de acuerdo a los cambios. Loyalty to man, loyalty to God. Lealtad al hombre de un lado y lealtad a Dios del otro lado. After the pastors and administrators made their choice, Ahora, después que los pastores y administradores han tomado su decisión, church members los miembros de had to make a iglesia choice. tienen que tomar también una decisión. Church members who continue to use the spirit of prophecy and preach on the imminent coming of Jesus have been excluded from the pulpit. Hay miembros de iglesia quienes, predicando la inminencia del retorno de Jesucristo o el uso de los escritos del espíritu de profecía, han sido removidos del púlpito. They may not hold church office. Algunos de ellos no se les permite tener un oficio en la iglesia. And many have been disfellowshipped. Y hay muchos de ellos quienes han sido desfraternizados. So while church administration joins forces with the world, Así que a medida que fuerzas administrativas unen sus fuerzas con el mundo, the same administrators have been targeting members of influence and
who continue to support the spirit of prophecy and teach the imminent coming of Jesus. Estos mismos administradores, de una manera u otra, han estado colocando en la mira a miembros de iglesia quienes mantienen la postura de que el regreso de Cristo es inminente y de que debe utilizarse los escritos del espíritu de profecía. This is a very sad situation. Ahora, esta es una situación bastante triste. The Lutheran Church, the Methodist Church, La iglesia luterana, la iglesia metodista, the Presbyterian Church, la iglesia presbiteriana, the Reformed Dutch Church, la iglesia reformada, Dutch, la iglesia reformada holandesa, the Adventist Church, la iglesia adventista even some Catholic churches y aún algunas iglesias católicas have been going through a shaking time. han pasado por un periodo de zarandeo. Are you going to go with the Bible or are you going to go with political correctness? Ahora, la pregunta es, ¿va usted a alinearse con la Biblia o va usted a alinearse con ser políticamente correcto? You make the choice and you end up in one of the two groups. Si usted toma una decisión, usted va a terminar en uno de los dos grupos. Remember, God never changes. Ahora recuerde, Dios nunca cambia. God says, those who honor me, I will honor. Dios ha dicho, el que me honra, yo también honraré. To everyone that places loyalty to man above loyalty to God will receive the same punishment as Eli and his sons. Y cualquier persona que coloque más lealtad a los hombres que lealtad a Dios, recibirá la misma recompensa de los hijos de Eli. Eternal death with no forgiveness. Muerte eterna sin perdón. As we read the story of Eli and his sons in chapter 4, Ahora, al leer la historia de los hijos de Eli en el capítulo 4 de 2 de Samuel, we see that God kept his promise. vemos cómo Dios guarda su promesa. Both sons and father died on the same day. Tanto el hijo, los hijos como el padre murieron el mismo día. The lessons we learned from Eli and his sons Y las lecciones que nosotros podemos aprender de Eli y de sus hijos and Eli's unwillingness to discipline and correct the problem y la falta de voluntad de Eli en corregir a sus hijos, en resolver este problema, applies to us today. esa misma situación se aplica a nosotros hoy. Many world educators and psychologists tell us that we should not use physical discipline or punishment for our children. De hecho, hay muchos educadores en el mundo y también psicólogos quienes dicen que usted no debe aplicar disciplina corporal o disciplina física a los hijos. Let them be children, do what they want. Pero dejen que sean niños, dejen que hagan lo que quieran. But there are many ways to discipline a child, Ahora, hay muchas maneras de disciplinar a un niño, but physical punishment is one of the ways. pero la disciplina corporal es una de ellas. When you train animals, Cuando usted entrena animales, people admire well-trained dogs, I- horses that obey, animals that perfectly function in command of their owners. hay personas quienes se maravillan de ver a un perro bien entrenado, a un caballo bien entrenado, a cualquier animalito, que sencillamente a una voz de mando hacen lo que se les dice. But all animal trainers know Pero todos aquellos quienes entrenan a estos animales that animals learn through repetition and negative and positive reinforcement. saben que ellos aprenden, uno, a través de la repetición y dos, a través de un reforzamiento positivo y negativo. Military training. El entrenamiento militar. The military is not innocent on this. They know exactly what they have to do to train soldiers. Los militares no son inocentes en este aspecto. Ellos saben exactamente qué tienen que hacer para entrenar soldados. No army could function unless you have severe discipline. Ningún ejército podría funcionar si no tienen disciplina severa And consequences for y disobedience. consecuencias a la desobediencia. There's no problem with physical discipline in the military. No hay ningún problema con disciplina física en el ejército. What the children did not learn at home, they're going to have to learn in the military. Ahora, cuando usted no disciplina en la casa a sus hijos, tranquilo, ellos aprenden en el ejército, There's no en el military in cuartel. the world that doesn't use physical punishment. Porque no hay ningún ejército, no hay ningún cuartel en el mundo que no utilice disciplina física. Children are much smarter than animals.
Ahora, los niños son mucho más They, inteligentes que un animal. they learn faster, but they require discipline and consequences. Ellos aprenden mucho más rápido, pero eso no quiere decir que no necesiten disciplina. Ellos también necesitan disciplina y consecuencias. So let us be faithful in our homes. Así que seamos fieles en nuestras casas. Proverbs 22:6 says, train up a child in a way what he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbios 22:6 nos dice, educad al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbs 23:13 says, withhold not correction from the child. Proverbios 23:13 nos dice que no debemos dejar la corrección, alejar la corrección del niño. For if you punish him with the rod, he shall not die. Porque si usted corrige con la vara, él no morirá. If they did, that would be child abuse. Porque si se muere quiere decir que es abuso, ¿no? But I'm going to tell you a story of my. Pero yo les voy a contar una historia. I was very mischievous, Yo era bien tremendo, travieso, I would say. travieso. I gave my parents a hard time. Y yo le di mucho sufrimiento a mis papás. And one day I was helping my dad put gasoline in the airplane. Y una vez yo estaba ayudando a mi papá a colocar combustible en la avioneta. And I was helping to suck the gasoline out of the tank and put it in the wing. Así que yo estaba ayudando a que yo soplaba, ¿no? Sacaba, Chupaba. chupaba, ¿sí? La gasolina del tanque para pasarla a un ala del avión. Now, normally, gasoline has a very terrible smell. Y normalmente la gasolina tiene un olor muy fuerte, es terrible. But aviation gas is a little more refined than all of Ahora, that. la gasolina de avión es un poco más refinada que la de automóviles. And so I thought it smelled good. Y yo pensé que eso olía bien. And so when I sucked on it, it made me kind of high and I started getting dizzy. Así que cuando yo empezaba a chupar la gasolina para pasarla, me quedé oliendo y eso como que me puso en otra órbita. The world started going around. El mundo me empezó a dar vueltas. I said, this is interesting. I got to do this again. Yo dije, uy, interesante esto, yo tengo que volver a hacer esto. So on another day, I did. Así que otro día yo fui a hacer lo mismo con la gasolina. I was sitting there by the gasoline tank. Y yo estaba allí al lado del tanque de gasolina. I had just breathed through the hose. Y yo pues estaba ahí oliendo del tubo, de la manguera. And I was going. Y mi cabeza estaba borracha. And my father saw me and said, what's happened to you? Y mi padre me preguntó, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué pasa contigo? Y yo dando And I said, the world's vueltas. going around. Y yo dije, ay, papá, el mundo me da vuelta. My dad said, I am not going to have a son who's a drug addict. Y mi papá dijo, yo no tengo ningún hijo drogadicto aquí. And he took me out to the woods. Y agarró y me llevó a donde estaba el monte. And he said, take off your pants. Me dijo, a bajarse esos pantalones. And he broke a stick. Y él agarró una vara And he gave it to me on my bare legs. y me dio unos brazos. I was rolling on the ground. Yo daba vueltas. I was screaming. Yo grité All the men came running from the field, thought an anaconda got a hold of me. y de hecho todos los hombres salieron que estaban trabajando en el área porque creían que me había agarrado una víbora, una anaconda, algo. My father Pero que stood up yo and said, you gritaba. can go back to work. I'm just disciplining my son. Y mi padre dijo, no, tranquilo, ustedes sigan trabajando, que yo lo que estoy es disciplinando a este And he hijo took another mío. stick and he kept on going. Y él agarró la varita y me dio más. I never did it again. Nunca más se me ocurrió hacer eso. My dad saved me. Mi papá me salvó. That's why the Bible says, do not spare the rod to the child. Y es por eso que la Biblia dice que no podemos dejar pasar la vara del niño. Because if you apply the rod, he will not die. Porque si usted la aplica, él no morirá. Proverbs 29:15 says, Proverbios 29:15 nos dice, the rod and reproof give wisdom, la vara y la corrección dan sabiduría.
But a child left by himself brings shame to his mother. Pero el hijo consentido avergüenza a su madre. We need discipline at home. Necesitamos disciplina en la casa, We need discipline in church. necesitamos también disciplina en la iglesia. And God will apply the rod to us Y- because He loves us. Dios también aplica su vara a nosotros porque nos ama. Because God wants us to be disciplined and to reflect His character. Porque Dios quiere que seamos personas disciplinadas, que reflejemos también su carácter. So let's not be ashamed or Así let's que- not lack discipline in our homes. Así que no nos avergüence la disciplina y que ésta nos falte en nuestros hogares. Let us do what is necessary with God's wisdom Hagamos lo que sea necesario con la sabiduría de Dios that we may not suffer the consequences of Eli and his sons. para que no suframos en nuestros hogares las mismas consecuencias que sufrió Elí y sus hijos. May God bless you. Que Dios los bendiga. Thank you. En el silencio solemne de las colinas de Silo, donde el tabernáculo de Dios descansaba bajo el cielo de Israel, se desarrolla una de las crónicas más desgarradoras, y a la vez, más instructivas sobre el carácter del Todopoderoso y su relación con la criatura humana. Allí, entre las cortinas de lino fino y el perfume del incienso intercesor, encontramos a un hombre entrado en años, el sumo sacerdote Elí. Su vida, dedicada al servicio del altar, nos ofrece el lienzo perfecto para comprender la dicotomía entre la misericordia divina y la disciplina necesaria. La historia sagrada, tal como se registra en el primer libro de Samuel, capítulo 2, no es simplemente un relato de negligencia sacerdotal, sino un tratado teológico viviente sobre cómo el cielo observa la administración del hogar y la respuesta del corazón humano ante la corrección. La disciplina de Dios no es un acto de tiranía arbitraria, sino la manifestación más pura de su amor redentor. Como un orfebre que somete el metal al fuego no para destruirlo, sino para purificarlo de la escoria, el Creador interviene en la trayectoria de sus hijos. Sin embargo, existe una distinción fundamental que recorre toda la trama de las Escrituras, la actitud del alma frente a esa mano que corrige. Encontramos que, a lo largo de los siglos, aquellos que se humillan bajo la poderosa mano de Dios hallan un camino de restauración, mientras que los que endurecen su cerviz en una rebelión persistente terminan por labrar su propia destrucción. Esta es una verdad que resuena con fuerza en los escritos de la mensajera del Señor, Elena de White, quien en su vasta obra nos recuerda que el gobierno de Dios se basa en una ley de amor, pero un amor que no puede convivir con el pecado acariciado. Al explorar las páginas de la historia de la redención, observamos que el hogar es el primer campo de batalla donde se forja el destino eterno. La mensajera del Señor, Elena de White, en su libro titulado El hogar cristiano, página 163, nos advierte que el descuido de la disciplina doméstica no solo arruina la felicidad presente de la familia, sino que proyecta una sombra oscura sobre la eternidad de los hijos. Elí, a pesar de su piedad personal, fracasó en el punto crítico de la autoridad paterna. Sus hijos, Ofni y Faíns, profanaron el santuario y menospreciaron las ofrendas del Señor. La respuesta de Elí fue una reprensión lánguida, un susurro donde debió haber una orden determinante. Él honró a sus hijos más que a Dios, y en esa inversión de valores, se gestó la tragedia que culminaría en la pérdida del arca y el fin de su linaje. La perspectiva adventista del séptimo día abraza esta enseñanza con una solemnidad profunda. Entendemos que estamos viviendo en la hora del juicio, un tiempo donde el carácter está siendo pesado en la balanza del santuario celestial. La disciplina, por tanto, no es un tema opcional o meramente pedagógico, sino un asunto de vida o muerte espiritual. El salmista lo expresó de manera magistral en el Salmo 94, versículo 12, al decir que bienaventurado es el hombre a quien el Señor corrige y en su ley lo instruye. Esta bienaventuranza surge de la comprensión de que la corrección es una prueba de filiación. Si no recibiéramos disciplina, seríamos bastardos y no hijos, como bien señala la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 8. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza diversos medios para alcanzar el corazón endurecido. A veces es el susurro suave del Espíritu Santo, otras veces son las circunstancias providenciales que nos detienen en un camino equivocado. Pero el principio permanece inalterable: a los que se humillan, Dios los exalta y los sana. La humildad es la llave que abre el tesoro de la gracia transformadora. Cuando un pecador, consciente de su extravío, cae de rodillas y reconoce la justicia de la reprensión divina, el cielo entero se moviliza para su rescate. No hay falta tan grande que la disciplina de Dios, aceptada con mansedumbre, no pueda convertir en una victoria para el carácter. Por el contrario,
El camino de la rebelión es una pendiente resbaladiza hacia la oscuridad total. Aquel que dice en su corazón que no necesita corrección, o que se indigna cuando la providencia le señala sus faltas, está cerrando la única puerta por la cual puede entrar la luz. La mensajera del Señor, Elena de White, en el tomo 5 de los Testimonios para la Iglesia, página 672, explica con claridad meridiana que Dios no destruye a nadie. Es el pecador quien, mediante su persistente rechazo a la disciplina, se coloca fuera de la protección divina, donde las consecuencias naturales del pecado y la malicia del enemigo actúan sin freno. La destrucción del rebelde no es un acto de venganza de un Dios airado, sino el resultado final de una voluntad que ha dicho no a la fuente de la vida. Es aquí donde el papel de los padres adquiere una dimensión casi sacerdotal. El hogar debe ser un reflejo del gobierno de Dios en el universo. Los padres adventistas estamos llamados a ejercer una disciplina que sea una mezcla perfecta de firmeza inquebrantable y ternura inagotable. No se trata de un régimen de terror o de una autoridad basada en el capricho, sino de una educación que prepara a los hijos para la autodisciplina y la obediencia por amor. En el libro Patriarcas y Profetas, página 571, la mensajera del Señor, Elena de White, destaca que la falta de firmeza de Eli fue, en realidad, una crueldad disfrazada de bondad. Al no refrenar el mal en sus hijos, permitió que éste creciera hasta que ya no hubo remedio para su perversión. Debemos entender que educar es más que impartir conocimientos, es formar el alma para la eternidad. La disciplina en el hogar debe comenzar en la cuna, mediante la formación de hábitos de obediencia que faciliten, más adelante, la entrega del corazón al Padre Celestial. Si un niño no aprende a respetar la autoridad visible de sus padres a quienes ve, ¿cómo podrá aprender a someterse a la autoridad invisible de un Dios a quien no ve? Esta es la lógica espiritual que subyace en el quinto mandamiento. La disciplina divina y la disciplina humana están íntimamente entrelazadas en el plan de la salvación. En esta introducción a nuestro estudio, debemos fijar nuestra mirada en la cruz de Cristo. Allí, la justicia y la misericordia se besaron. Jesús llevó sobre sí la disciplina que nosotros merecíamos, para que nosotros pudiéramos recibir la paz que solo Él posee. Pero esa gracia no anula la necesidad de que el carácter sea moldeado. Al contrario, la cruz nos proporciona el motivo más elevado para aceptar la corrección, el deseo de no herir más el corazón de aquel que dio todo por nosotros. Así como el sacerdote en el templo debía asegurarse de que no hubiera mancha alguna en el sacrificio, nosotros, mediante la disciplina del Espíritu, debemos permitir que Dios elimine de nuestra vida cada rasgo que no armonice con su santidad. La disciplina de Dios es, en esencia, un proceso de restauración de la imagen divina en el hombre. Es un camino que requiere valor para enfrentar nuestras propias sombras, pero que garantiza una recompensa de gloria. A medida que avancemos en esta reflexión, consideraremos cómo esta disciplina se manifiesta en la vida práctica, cómo evitar los errores de Elí en nuestra generación y cómo cultivar ese espíritu de humildad que nos permite decir, ante cada prueba de corrección, habla, Señor, que tu siervo oye. Esta actitud de receptividad absoluta, de entrega sin reservas a la voz del Altísimo, nos permite adentrarnos en las profundidades de lo que las Sagradas Escrituras denominan la pedagogía del cielo. Para comprender por qué Dios disciplina a los que ama, debemos primero entender que el pecado ha desfigurado nuestra percepción de la autoridad. En nuestra naturaleza caída, tendemos a ver la corrección como un ataque a nuestra autonomía, cuando en realidad es un salvavidas lanzado a una voluntad que naufraga. La mensajera del Señor, Elena de White, en su obra monumental titulada El deseado de todas las gentes, página 444, nos explica que el amor de Dios no es un sentimiento sentimentalista que pasa por alto el mal, sino una fuerza santa que busca la perfección del carácter en sus hijos. Dios nos toma tal como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos en esa misma condición. La disciplina divina se asemeja a la labor del labrador en la viña, una metáfora que nuestro Salvador utilizó con frecuencia para ilustrar verdades eternas. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 2, leemos que todo pámpano que en él no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Es crucial notar que incluso la rama que está produciendo fruto es sometida al cuchillo del podador. Esta es una verdad que a menudo nos cuesta asimilar. La disciplina no siempre es una consecuencia de un pecado específico y flagrante, sino un proceso necesario para potenciar nuestra utilidad en el reino de los cielos. La poda duele, las fibras de la planta son cortadas y parece, por un momento, que el labrador está dañando su propia viña. Sin embargo, el ojo experto del dueño ve el potencial que la rama misma no puede percibir. En este punto, la distinción entre la humildad y la rebelión se vuelve el eje sobre el cual gira el destino del alma. Consideremos el contraste entre dos figuras monumentales en la historia de Israel,
el rey Saúl y el rey David. Ambos fueron llamados por Dios, ambos recibieron la unción sagrada y ambos cometieron errores graves. No obstante, sus finales fueron diametralmente opuestos debido a su reacción ante la disciplina divina. Cuando el profeta Samuel confrontó a Saúl por su desobediencia a la campaña contra Amalec, la respuesta del rey fue la justificación y la preocupación por su propia imagen ante el pueblo. Saúl se rebeló contra la corrección, y esa rebelión, persistente y endurecida, lo llevó finalmente a la consulta con la pitonisa de Ende y a su propia destrucción en el monte Gilboa. Por otro lado, cuando el profeta Natán señaló el pecado de David con las palabras «Tú eres aquel hombre», el rey no buscó excusas. No apeló a su rango ni a sus logros pasados. Su respuesta, registrada en el Salmo 51, fue un grito de humillación: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David aceptó la disciplina, aceptó las amargas consecuencias que siguieron en su propia familia, y por esa humildad, Dios pudo restaurarlo y llamarlo un varón conforme a su corazón. La diferencia no radicó en la perfección de sus vidas, sino en la apertura de sus corazones a la vara correctora del Señor. La mensajera del Señor, Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, página 677, subraya que la caída de Saúl fue el resultado de una voluntad que se negó a ser educada por Dios. Esta dinámica espiritual tiene su eco más directo y vital en el santuario del hogar. Los padres, como representantes de Dios ante sus hijos, tienen la responsabilidad sagrada de administrar una disciplina que refleje este equilibrio entre la justicia y la misericordia. La mensajera del Señor, Elena de White, en el consejo contenido en su libro La Educación, página 287, nos enseña que el objetivo de la disciplina es el autocontrol. No se trata de quebrantar la voluntad del niño, sino de dirigirla y fortalecerla para que sea un agente de bien. Un error común en muchos hogares es confundir la disciplina con la expresión de la irritación de los padres. Cuando un padre corrige a su hijo bajo el efecto de la ira, no está administrando la justicia de Dios, sino simplemente ejerciendo una forma de tiranía emocional que aleja al niño del camino de la rectitud. La educación de los hijos requiere una vigilancia constante y una dependencia total de la sabiduría divina. En la perspectiva adventista, el hogar es visto como una escuela donde se forman ciudadanos para dos mundos, este presente y el venidero. Por ello, la disciplina no puede ser intermitente ni basada en el humor del momento. Debe ser un sistema de instrucción amorosa donde el niño aprenda que las leyes que rigen el hogar son un reflejo de las leyes que rigen el universo. El descuido de este deber tiene consecuencias eternas. En la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 4, el apóstol San Pablo exhorta a los padres a no provocar a ira a sus hijos, sino a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Esto implica que la corrección debe ser tan clara que el niño entienda por qué se le disciplina, y tan amorosa que sepa que el fin es su propio bienestar. Aquellos que se rebelan contra la estructura de autoridad en el hogar están, a menudo, preparándose para rebelarse contra Dios en su vida adulta. La rebelión es descrita en la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, como el pecado de adivinación y la obstinación como ídolos e idolatría. Es una forma de autodeificación donde el yo se coloca por encima de la instrucción revelada. Dios, en su justicia, no puede permitir que la rebelión infecte el universo por la eternidad. La destrucción de los impenitentes, aunque descrita por la mensajera del Señor como un acto extraño para Dios, es la conclusión necesaria de un proceso donde la criatura ha rechazado sistemáticamente la fuente de la vida y la pureza. Sin embargo, el mensaje central del tercer ángel nos llama a una reforma profunda en este ámbito. Elías fue enviado para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, según leemos en el libro del profeta Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Esta restauración de las relaciones familiares es fundamental para el pueblo que espera la segunda venida de Cristo. Una generación que no conoce la disciplina no puede estar preparada para el sellamiento final. El sello de Dios solo se coloca en frentes que han sido purificadas mediante la obediencia y la aceptación de la voluntad divina. La disciplina en el hogar debe estar marcada por una fe que actúa por el amor. Los padres deben ser los primeros en humillarse ante Dios, reconociendo sus propias faltas, para poder guiar a sus hijos con autoridad moral. Cuando un hijo ve a su padre o a su madre pedir perdón a Dios, e incluso al hijo mismo si ha cometido una injusticia, aprende más sobre la verdadera humildad que a través de 1000 sermones. La mensajera del Señor, Elena de White, en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 318, enfatiza que la atmósfera del hogar debe ser de tal naturaleza que los ángeles se sientan atraídos a morar en él. Una disciplina áspera y sin amor ahuyenta a los mensajeros celestiales y deja el campo libre para que el enemigo de las almas siembre su cizaña de resentimiento y amargura. Por tanto,
Debemos ver cada momento de corrección como una oportunidad sagrada. Cuando el niño se equivoca, el padre tiene la oportunidad de actuar como el Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado, pero ofreciendo simultáneamente la esperanza de la restauración. Es en estos momentos de tensión donde se decide si el corazón se inclinará hacia la humildad o se cerrará en la rebelión. La meta final es que nuestros hijos lleguen a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Esto no se logra mediante la fuerza bruta, sino mediante la influencia persistente de una vida que ha sido, ella misma, disciplinada por el Maestro de Galilea. La disciplina es el arado que prepara el terreno del alma para que la semilla de la verdad pueda echar raíces profundas y resistir las tormentas del conflicto final que se avecina sobre el mundo. Este arado de la disciplina, que prepara el terreno del alma, encuentra su propósito definitivo cuando comprendemos que la ley de Dios no es una cerca restrictiva para nuestra libertad, sino un muro protector contra las consecuencias devastadoras del pecado. En la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 23 al 25, se nos presenta la palabra de Dios como un espejo. Al mirarnos en él, no vemos una imagen idealizada de nosotros mismos, sino la realidad de nuestra condición caída. La disciplina divina actúa cuando, después de vernos en ese espejo, Dios utiliza las circunstancias de la vida para que no olvidemos qué clase de personas somos y qué cambios necesitamos realizar. La mensajera del Señor, Elena de White, en su obra El Camino a Cristo, página 27, nos recuerda que no debemos aguardar a sentirnos mejores antes de acudir a Dios. Es su disciplina la que nos guía suavemente por el brazo hacia la fuente de toda pureza. Para la perspectiva adventista, el concepto de disciplina está intrínsecamente ligado al mensaje del santuario. Cuando observamos el ritual del antiguo tabernáculo, vemos que cada paso del pecador estaba marcado por una instrucción divina específica. No se podía entrar de cualquier manera a la presencia del Altísimo. Había un orden, un ritual y una reverencia que debían ser observados. Esta estructura no tenía el fin de alejar al hombre de Dios, sino de enseñarle la santidad de su carácter y la seriedad del pecado. En el libro de Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 2, encontramos la historia de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quienes ofrecieron fuego extraño ante el Señor. Su rebelión consciente contra las instrucciones precisas de Dios resultó en su destrucción inmediata por el fuego que salió de la presencia divina. Este evento no fue un acto de crueldad, sino una lección necesaria para todo Israel. Los que se rebelan y menosprecian la disciplina del santuario se separan de la única fuente de protección. La mensajera del Señor, Elena de White, profundiza en este punto en su libro Patriarcas y Profetas, página 373, explicando que estos hombres habían permitido que sus facultades mentales se nublaran por el uso de bebidas embriagantes, lo que les impidió distinguir entre lo sagrado y lo común. Aquí vemos que la disciplina personal, que incluye el cuidado de nuestro cuerpo y mente, es la base sobre la cual se construye la obediencia espiritual. En el hogar, esto se traduce en la formación de hábitos físicos saludables. Un niño que no es disciplinado en sus apetitos o en sus horas de descanso, tendrá una voluntad debilitada cuando deba enfrentar las tentaciones morales en su juventud. Los padres, por tanto, deben ser como los sacerdotes en el hogar, manteniendo el fuego sagrado de la devoción y la observancia de los principios divinos sin contaminación alguna. La disciplina en el hogar debe ser un reflejo exacto del carácter de Dios, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, como dice el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Sin embargo, ese mismo pasaje aclara que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí reside el delicado equilibrio que todo padre y madre debe buscar. Educar no es simplemente castigar las malas acciones, es cultivar el deseo de hacer lo correcto. La mensajera del Señor, Elena de White, en el libro Conducción del Niño, página 227, afirma que la disciplina debe ser administrada con una oración en los labios y amor en el corazón. Si un padre castiga para aliviar su propia frustración, está cometiendo un pecado contra su hijo y contra Dios. La corrección debe llevar al niño a la humillación ante Dios, no al resentimiento contra el padre. Un aspecto vital en la disciplina doméstica es la unidad de acción entre el padre y la madre. En el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 8, el sabio Salomón exhorta: «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre». Cuando los padres no están de acuerdo en la manera de corregir, o cuando uno de ellos anula la autoridad del otro frente al hijo, se está sembrando la semilla de la rebelión. Los hijos son observadores agudos. Si detectan una brecha en la autoridad parental, la utilizarán para evadir la disciplina. Esta falta de armonía confunde el sentido de justicia del niño y le dificulta comprender la consistencia inmutable del gobierno de Dios. La mensajera del Señor, Elena de White, advierte que esta falta de unidad fue uno de los factores que contribuyó a la ruina de muchas familias en Israel,
y sigue siendo una de las armas más eficaces del enemigo en nuestros días. Aquellos que, a pesar de la instrucción y la corrección amorosa, eligen el camino de la rebelión obstinada, se colocan en un terreno sumamente peligroso. La Biblia es clara al respecto en el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para el remedio. La destrucción no viene porque Dios se canse de amar, sino porque el alma se vuelve incapaz de responder a la gracia. Es como el proceso de cauterización de la conciencia mencionado en la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Cada acto de rebelión contra la disciplina justa endurece una capa del corazón, hasta que la voz del Espíritu Santo se vuelve inaudible. En la perspectiva adventista, entendemos que este es el proceso que conduce al pecado imperdonable, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque el individuo ya no desea el arrepentimiento que lleva al perdón. La humildad, por el contrario, es la atmósfera en la que florece la salvación. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, se nos dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando la disciplina divina nos alcanza, ya sea a través de una prueba económica, una enfermedad o la pérdida de un privilegio, el corazón humilde no pregunta ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué quieres que aprenda, Señor? Esta actitud de sumisión transforma la vara de la corrección en un báculo de apoyo. La mensajera del Señor, Elena de White, en el discurso maestro de Jesucristo, página 12, declara que las pruebas y los obstáculos son los agentes de educación que Dios ha elegido y las condiciones que Él ha señalado para el éxito. Aquellos que se humillan bajo estas pruebas descubren que la disciplina es la puerta de entrada a una comunión más profunda con el Redentor. En el contexto del hogar, la disciplina debe tener siempre como meta la redención del niño. Los padres deben distinguir entre los errores debidos a la inmadurez y la rebelión deliberada contra la autoridad. No todos los fallos requieren la misma medida de corrección. La sabiduría divina, según se revela en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esta es la sabiduría que los padres deben buscar de rodillas cada mañana. Educar a un hijo es cooperar con los ángeles en la formación de un carácter que pueda resistir la prueba del juicio. Si un hijo aprende en su hogar a amar la justicia y a someterse a la autoridad legítima, habrá ganado la mitad de la batalla contra las tentaciones del mundo. Es fundamental que los padres no pospongan la obra de la disciplina. En el primer libro de Samuel, vemos que Elí comenzó a reprender a sus hijos cuando ya eran hombres adultos, y para entonces su carácter estaba tan solidificado en el mal que sus palabras fueron como viento. La mensajera del Señor, Elena de White, en el tomo 3 de los Testimonios para la Iglesia, página 131, recalca que los primeros 7 años de vida son el periodo más crítico para el desarrollo del carácter. Si en este tiempo el niño no aprende que su voluntad debe estar sujeta a una autoridad superior, las lecciones posteriores serán mucho más difíciles de asimilar. La disciplina temprana no es falta de amor, es, de hecho, la mayor expresión de amor que un padre puede ofrecer, pues está salvando a su hijo de años de miseria y de una posible perdición eterna. Finalmente, debemos recordar que la disciplina de Dios es personalizada. Él conoce nuestra estructura y se acuerda de que somos polvo, como afirma el Salmo 103, versículo 14. Él no nos prueba más allá de lo que podemos soportar, pero tampoco nos permitirá permanecer en un estado de complacencia que ponga en peligro nuestra alma. El pueblo adventista, como depositario de la luz final para este mundo, debe ser un ejemplo de autodisciplina y orden. El espíritu de profecía nos insta a que nuestras casas sean pequeñas iglesias, y nuestras iglesias sean centros de instrucción donde la disciplina del cielo sea vivida y amada. Al someternos a la corrección del Señor, nos estamos preparando para el momento en que ya no habrá necesidad de disciplina, pues estaremos cara a cara con aquel cuya ley es perfecta y cuyo amor es eterno. Esta integración de la autoridad de los primeros años de vida nos lleva a considerar un concepto que a menudo es malinterpretado en la cultura contemporánea, pero que es fundamental en la economía de la salvación, el uso de la vara de la corrección. En el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 24, el sabio declara que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Debemos ser extremadamente cuidadosos al interpretar estas palabras bajo la luz de la mensajera del Señor, Elena de White. Ella explica en el libro La Educación, página 287, que la vara mencionada en las Escrituras no debe ser vista como un instrumento de tortura o de desahogo de la ira parental, sino como un símbolo de la autoridad divina delegada. La disciplina física, cuando es estrictamente necesaria, debe ser el último recurso, precedida siempre por el razonamiento, la oración y la manifestación de un dolor profundo por parte del padre al verse obligado a recurrir a ella.
La perspectiva adventista sostiene que el fin último de toda disciplina es llevar al pecador al arrepentimiento. Si el método utilizado solo logra la sumisión externa por miedo, el corazón permanece en un estado de rebelión latente. La mensajera del Señor, Elena de White, en el tomo 4 de los Testimonios para la Iglesia, página 668, enfatiza que Dios nunca fuerza la voluntad. Él presenta la verdad, ofrece la gracia y advierte sobre las consecuencias, pero permite que el ser humano elija. En el hogar, los padres deben modelar este mismo respeto por el libre albedrío, mientras establecen con claridad los límites que no deben ser traspasados. Cuando un hijo se humilla ante una corrección justa, no solo está obedeciendo a sus padres, sino que está ensayando la actitud que el cielo espera de cada redimido, el reconocimiento de que los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Esta humildad es la que protege al alma de la ceguera espiritual. Consideremos el ejemplo de la nación de Israel en el desierto. Dios los disciplinó con 40 años de peregrinación, no por un deseo de castigarlos, sino porque su corazón aún estaba en Egipto. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 y 3, Moisés recuerda al pueblo que el Señor los afligió y les hizo tener hambre para probar lo que había en sus corazones, y para enseñarles que no solo de pan vive el hombre. Aquellos que se humillaron bajo esta disciplina desértica cruzaron el Jordán, aquellos que se rebelaron y murmuraron contra las directrices divinas, quedaron tendidos en la arena. La mensajera del Señor, Elena de White, en Patriarcas y Profetas, página 428, destaca que la rebelión de Coré, Datán y Abiram fue el resultado de una resistencia prolongada a la disciplina del Espíritu Santo. Su destrucción no fue un arrebato de ira celestial, sino la eliminación necesaria de una infección que amenazaba con destruir a todo el cuerpo de Israel. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. En la estructura del hogar cristiano, la madre desempeña un papel que la mensajera del Señor, Elena de White, describe como la reina de la casa. En el libro El hogar cristiano, página 209, se nos dice que ella es el agente de Dios para suavizar el carácter y refinar las maneras de sus hijos. Su disciplina no debe ser de hierro, sino de seda, una firmeza envuelta en una ternura que el niño no pueda resistir. Por otro lado, el padre es el sacerdote del hogar, responsable de mantener la ley y el orden, pero también de ser el primer intercesor. Si el padre es duro y exigente, mientras la madre es indulgente y permisiva, se crea un cisma que el enemigo aprovecha para cultivar la rebelión.
La disciplina efectiva requiere que ambos padres beban de la misma fuente de sabiduría celestial. Un dato precioso y verídico que debemos recordar es que el carácter se forma a través de las pequeñas decisiones diarias. La mensajera del Señor, Elena de White, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 302, explica que la obediencia a los mandamientos de Dios no es una carga, sino una protección. Cuando disciplinamos a nuestros hijos en el hogar, les estamos enseñando el valor de la ley moral. Si permitimos que el niño sea rebelde en las cosas pequeñas, como el orden de su habitación o la prontitud en responder a un llamado, lo estamos preparando para ser rebelde ante los grandes requerimientos de Dios. La destrucción de los impíos, mencionada tan frecuentemente en la Biblia, comienza con el descuido de la disciplina en los detalles de la vida cotidiana. La teología adventista del juicio investigador nos enseña que cada acto, palabra y pensamiento será traído a examen. En el libro del profeta Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, leemos que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Esta realidad debería ser el trasfondo de toda disciplina doméstica. Los padres deben enseñar a sus hijos que no viven solo ante los ojos de los hombres, sino bajo la mirada constante de los ángeles. Al fomentar un espíritu de autoexamen y humildad, los preparamos para el día en que los libros sean abiertos. Aquellos que han aprendido a aceptar la corrección y a arrepentirse de corazón en esta vida, encontrarán en Jesús a un abogado. Aquellos que han vivido en rebelión y autojustificación, se encontrarán con el juez. Debemos enfatizar que la disciplina de Dios es siempre restauradora. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 31 al 33, se nos asegura que el Señor no desecha para siempre, aunque aflige, se compadece según la multitud de sus misericordias. Esta debe ser la nota tónica en el hogar. Después de la corrección, debe haber un tiempo de reconciliación y oración. El niño debe sentir que, aunque su acción fue reprobada, su persona es amada intensamente. La mensajera del Señor, Elena de White, aconseja en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 435, que nunca se debe dejar a un niño con un sentimiento de amargura después de haber sido disciplinado. El círculo del amor debe cerrarse mediante el perdón y la promesa de una vida mejor. Aquellos que persistentemente rechazan este círculo de amor y disciplina se exponen a la consecuencia final descrita en el libro de la Revelación, o Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la destrucción total de todo rastro de pecado y de todos los que se han identificado con él. No es un castigo eterno de tormento consciente, como algunos erróneamente enseñan, sino una cesación eterna de la existencia. Es el resultado de una rebelión que se volvió parte integral del ser. Para el adventista, esta verdad subraya la urgencia de la disciplina en el hogar. No estamos simplemente criando buenos ciudadanos, estamos luchando por las almas de nuestros hijos para que no sean contados entre los que serán destruidos en el día del juicio final. La mensajera del Señor, Elena de White, en el libro Conflicto de los Siglos, página 663, describe con solemnidad el momento en que los rebeldes comprenden que su ruina es el resultado de sus propias elecciones. Verán que despreciaron las advertencias, menospreciaron la corrección y eligieron la senda de la desobediencia. Para que nuestros hijos nunca tengan que experimentar ese remordimiento agónico, los padres deben tener el valor de ser impopulares, el valor de decir no y la perseverancia de guiar los pies jóvenes por la senda estrecha. La disciplina no es un estorbo para la felicidad del niño, sino el cimiento sobre el cual se construye su gozo eterno. Como maestros espirituales, debemos recordar que nosotros mismos somos discípulos en la escuela de Cristo. No podemos enseñar una humildad que no poseemos ni administrar una disciplina que no estamos dispuestos a aceptar. Cuando la providencia de Dios permite que pasemos por el crisol, debemos ser los primeros en decir, sea hecha tu voluntad. Nuestra respuesta a la disciplina divina es el ejemplo más poderoso que podemos dar a nuestras familias y a la Iglesia. Al humillarnos bajo la mano de Dios, le permitimos que Él nos use como instrumentos de su gracia, modelando caracteres que reflejen la belleza de su santidad. En la disciplina encontramos la libertad, y en la corrección, el camino a la vida eterna. Esta formación de caracteres que reflejen la santidad divina nos conduce, inevitablemente, a considerar el papel profético que Dios ha establecido para guiar a su pueblo en el tiempo del fin. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, se nos describe al remanente de la simiente de la mujer como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este testimonio, según se nos aclara en el capítulo 19, versículo 10 del mismo libro, es el espíritu de la profecía. La perspectiva adventista no ve el espíritu de profecía meramente como una fuente de información futura, sino como un instrumento de disciplina y refinamiento teológico. A través de la mensajera del Señor, Elena de White,
Dios ha provisto una guía detallada que actúa como una brújula moral, corrigiendo nuestras desviaciones y llamándonos de regreso a la pureza de las Sagradas Escrituras. La disciplina de Dios, manifestada a través del don profético, es un eco del mensaje enviado a la iglesia de la Odisea. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, el testigo fiel declara con una ternura que estremece el alma: «Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete». Aquí, la palabra castigo en el original griego remite a la paideia, que implica una educación integral, un entrenamiento que incluye la corrección necesaria para alcanzar la madurez. Dios no reprende a la Odisea porque desee su exclusión, sino porque su estado de tibieza espiritual es una condición mortal que solo puede ser curada mediante el colirio del discernimiento espiritual y el oro de la fe probada en el fuego de la prueba. La mensajera del Señor, Elena de White, en su libro titulado Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 278, explica que el mensaje al ángel de la iglesia de la Odisea es una denuncia directa de nuestra autosuficiencia. Aquellos que dicen «yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad», son los que más resisten la disciplina divina. La rebelión moderna no siempre se manifiesta como un desafío abierto, sino a menudo como una indiferencia educada hacia los consejos de Dios. Sin embargo, la advertencia es severa: a los que no se arrepienten de su tibieza, el Señor los vomitará de su boca. Esta imagen gráfica denota una separación total y una destrucción final de la comunión con la fuente de la vida. En el ámbito del hogar, este espíritu de profecía nos ofrece datos preciosos sobre la educación de la voluntad. La mensajera del Señor, Elena de White, en el libro La Educación, página 289, señala que el error de muchos padres consiste en dejar que sus hijos sigan sus propias inclinaciones, bajo la falsa premisa de que la disciplina coarta la libertad. Pero la verdadera libertad solo se encuentra en la obediencia a la ley. Un niño que crece sin saber humillarse ante la autoridad de sus padres desarrollará una voluntad rebelde que, con el tiempo, lo llevará a despreciar la autoridad de Dios. La destrucción que sobreviene a los rebeldes no es un evento fortuito, sino la culminación de un carácter que se ha negado sistemáticamente a ser moldeado por la mano del alfarero. Es imperativo que los padres adventistas comprendan que su hogar es una escuela preparatoria para las cortes celestiales. En el libro Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos, página 118, la mensajera del Señor, Elena de White, afirma que el cielo comienza en la tierra para aquellos que viven en armonía con los principios divinos. La disciplina en el hogar debe ser constante y basada en principios, no en impulsos. Si un niño percibe que la regla de hoy es diferente a la de ayer debido al estado de ánimo de sus padres, aprenderá a ser un oportunista en lugar de un hombre de principios. La firmeza de los padres debe ser un reflejo de la inmutabilidad de Dios. Como leemos en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, «Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos». Es precisamente la constancia de Dios lo que permite nuestra redención, y es la constancia de los padres lo que permite la educación de los hijos. La disciplina divina también se manifiesta en la manera en que Dios permite que su pueblo enfrente consecuencias naturales por su desobediencia. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16, vemos un ciclo trágico. El Señor enviaba constantemente sus mensajeros porque tenía misericordia de su pueblo, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras y vituperaban a sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y no hubo ya remedio. Este es el punto de no retorno. La destrucción de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia fueron actos de disciplina corporativa. Aquellos que se humillaron en el cautiverio, como Daniel y sus compañeros, fueron refinados y usados por Dios. Aquellos que persistieron en la rebelión incluso en la aflicción, perecieron. En nuestra época, la mensajera del Señor, Elena de White, nos advierte en el libro El conflicto de los siglos, página 584, que pronto el tiempo de gracia se cerrará. La disciplina que hoy recibimos es una preparación para ese momento en que cada carácter quedará fijado para la eternidad. Si no hemos aprendido a humillarnos bajo la corrección diaria, si no hemos permitido que el Espíritu Santo discipline nuestros pensamientos y apetitos, no podremos subsistir en el día de su venida. La disciplina en el hogar cobra así una urgencia escatológica. Los padres que descuidan la educación de sus hijos los están dejando desarmados para el conflicto final entre el bien y el mal. Debemos recordar que la educación que Dios prescribe incluye el trabajo útil y la responsabilidad. En el libro Conducción del Niño, página 321, la mensajera del Señor, Elena de White, destaca que la ociosidad es una de las mayores fuentes de tentación y rebelión. Disciplinar a un hijo implica asignarle tareas que fortalezcan su sentido del deber. Un niño que aprende a cumplir con sus pequeñas responsabilidades en casa está aprendiendo a ser fiel a Dios. Por el contrario,
Los padres que hacen todo por sus hijos, evitando que éstos experimenten el esfuerzo o la consecuencia de sus errores, están cultivando una debilidad de carácter que el enemigo explotará para su destrucción. La teología de la disciplina nos enseña que el arrepentimiento es un don de Dios, pero es un don que debe ser recibido con humildad. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 31, se nos dice que Cristo ha sido exaltado para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Notemos el orden: primero el arrepentimiento, luego el perdón. El arrepentimiento es la respuesta del corazón humillado ante la disciplina del Espíritu Santo. Aquellos que se rebelan contra esta obra del Espíritu cometen lo que el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 31, denomina la blasfemia contra el Espíritu, la cual no tiene perdón, no porque la gracia sea insuficiente, sino porque el pecador ha destruido su propia capacidad de arrepentirse. Finalmente, consideremos la promesa para los que aceptan la disciplina. En la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 11, se nos asegura que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese fruto apacible de justicia es el carácter de Cristo reproducido en nosotros. Los hogares donde se practica una disciplina sabia y amorosa son luces en este mundo entenebrecido. Son un testimonio vivo de que el gobierno de Dios es justo y que su ley es el camino a la verdadera felicidad. La destrucción de los impíos será el fin del dolor y del pecado, pero la vida de los redimidos, de aquellos que se dejaron corregir y educar por el Rey de Reyes, será una progresión eterna en el conocimiento y el amor de Dios. Como padres y como miembros del cuerpo de Cristo, no debemos desmayar cuando somos reprendidos por Él. Al contrario, debemos regocijarnos de que el cielo nos considera dignos de ser educados. La disciplina es el sello de nuestra filiación divina. Al humillarnos hoy, estamos asegurando un lugar en la familia celestial, donde la armonía será perfecta porque cada corazón habrá aprendido la lección de la sumisión amorosa a la voluntad del Padre. Que nuestra oración sea siempre que el Señor no nos deje a nuestros propios caminos, sino que nos guíe con su ojo, nos corrija con su vara y nos mantenga en la senda de la vida eterna. Esta visión de una familia celestial unida por los lazos de la obediencia y el amor nos conduce al clímax de la historia humana, donde la disciplina de Dios alcanza su cumplimiento final y eterno. En el libro del profeta Isaías, capítulo 28, versículo 21, se nos habla de una obra extraña que el Señor realizará, la ejecución de su juicio sobre los impenitentes. Para un Dios cuya naturaleza es el amor puro, la destrucción de aquellos a quienes dio la vida es, en efecto, un acto ajeno a su corazón, pero necesario para la preservación de un universo libre de la lepra del pecado. La perspectiva adventista enfatiza que este juicio final no es una expresión de venganza caprichosa, sino la conclusión lógica de un proceso de rebelión que ha rechazado toda corrección. Aquellos que se han negado a ser disciplinados por la gracia, terminan por ser consumidos por la gloria de una santidad con la que ya no tienen ninguna afinidad. La mensajera del Señor, Elena de White, en el capítulo final de su obra cumbre, El conflicto de los siglos, página 667, describe de manera magistral cómo la justicia de Dios será vindicada ante todo el universo. Los redimidos, aquellos que en la tierra aceptaron la vara de la disciplina y permitieron que sus voluntades fueran doblegadas por la mano del Maestro, verán con claridad que cada prueba, cada lágrima y cada momento de corrección fueron peldaños en la escalera hacia la gloria. En ese día, la humildad que cultivaron en el secreto de sus hogares y en la intimidad de sus luchas espirituales brillará como el oro refinado. Por el contrario, los que eligieron la senda de la rebelión, los que endurecieron sus corazones contra las advertencias de los profetas y la voz de la conciencia, reconocerán, demasiado tarde, que su destrucción es el fruto amargo de su propia siembra. Esta realidad escatológica debe transformar nuestra manera de ver la disciplina en el hogar hoy mismo. No estamos simplemente corrigiendo conductas, estamos preparando almas para que puedan subsistir ante la presencia devoradora de la santidad divina. En la Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 29, se nos recuerda que nuestro Dios es fuego consumidor. Este fuego purifica al humilde que se somete, pero destruye al rebelde que se resiste. Por lo tanto, el padre o la madre que descuida la disciplina está, en esencia, dejando a su hijo vulnerable ante ese fuego final. Educar con firmeza y amor es vestir a nuestros hijos con las vestiduras de lino fino de la justicia de Cristo, una justicia que se manifiesta en un carácter que ama la ley de Dios y encuentra deleite en su voluntad. La mensajera del Señor, Elena de White, en el libro titulado Consejos para la Iglesia, página 182, hace un llamado solemne a los padres para que comprendan la magnitud de su cometido. Ella explica que el hogar es un tipo del cielo, y que la disciplina que allí se ejerce es una preparación directa para el servicio que los ángeles prestan ante el trono de Dios. Si en el hogar se permite la anarquía,
la falta de respeto a los padres o la satisfacción egoísta de los caprichos, se está enviando al mundo a una persona que verá a Dios como un tirano o como un abuelo indulgente, en lugar de reconocerlo como el soberano del universo. El equilibrio entre la calidez del hogar y la autoridad de la ley es el que permite que el niño desarrolle un concepto sano de la paternidad de Dios. Es fundamental comprender que la destrucción de los rebeldes es también un acto de misericordia de Dios para con el universo. El pecado es una fuerza destructiva que, de permitirse su existencia eterna, perpetuaría el dolor, la enfermedad y la muerte. Al erradicar la rebelión, Dios garantiza que el dolor no se levantará dos veces, como profetiza el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 9. Para el adventista, esta es una verdad preciosa: el fin de los impíos es el fin de la noche del pecado. Los que se humillan ahora, aceptando la corrección del Señor, son los que heredarán un mundo donde, según Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La disciplina de Dios, por tanto, tiene una dirección clara: la restauración total. En el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 11 y 12, se nos exhorta a no menospreciar el castigo del Señor, porque el al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esta comparación con la paternidad humana es la clave para entender la ternura de la corrección divina. Un padre que ve a su hijo caminar hacia un abismo y no lo detiene, aunque sea con un movimiento brusco, no ama realmente a su hijo. Dios, al vernos caminar hacia la perdición eterna, utiliza todos los medios a su alcance: su palabra, el espíritu de profecía, las circunstancias de la vida y la guía de los padres, para detenernos y hacernos volver al camino de la vida. Aquellos que se rebelan contra este amor redentor cometen un error fatal. Creen que la libertad consiste en la ausencia de restricciones, cuando la verdadera libertad es la capacidad de vivir en armonía con las leyes de la vida. La mensajera del Señor, Elena de White, en el libro Palabras de vida del Gran Maestro, página 142, relata la parábola del hijo pródigo como el ejemplo máximo de la rebelión y la humillación. El joven quiso la independencia total, pero solo encontró miseria y hambre. Fue solo cuando se humilló, cuando reconoció su pecado y regresó al hogar paterno dispuesto a ser tratado como un jornalero, que encontró la verdadera libertad y la restauración de su dignidad. La disciplina del hambre en el campo de los cerdos fue el instrumento que Dios usó para salvarlo. Padres, maestros y líderes espirituales, tenemos la responsabilidad de no ser piedras de tropiezo para aquellos que están aprendiendo estas lecciones. Si nuestra disciplina es arbitraria, si corregimos por orgullo o si permitimos el pecado por debilidad, estamos desfigurando el rostro de Dios ante los ojos de los más pequeños. Debemos ser nosotros los primeros en dar el ejemplo de una vida disciplinada. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 27, el apóstol San Pablo dice: «Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». Esta autodisciplina es la base de toda autoridad espiritual legítima. Al mirar hacia el futuro, vemos que el conflicto final se decidirá sobre la base de la lealtad a los principios divinos. Solo aquellos que han sido ejercitados en la disciplina de Dios podrán permanecer firmes cuando el mundo entero se maraville tras la bestia. La humildad no es debilidad, es la fortaleza de un carácter que descansa totalmente en la justicia de Dios. Los que se han humillado ante el Señor han aprendido a desconfiar de sus propios impulsos y a confiar plenamente en el «así dice Jehová». Esta es la fe de Jesús que caracteriza al remanente. Concluimos esta reflexión recordando que el tiempo es corto y la obra es grande. La mensajera del Señor, Elena de White, nos insta en el tomo 9 de los Testimonios para la Iglesia, página 37, a que busquemos al Señor mientras puede ser hallado. La disciplina que hoy nos parece amarga, mañana será nuestra mayor corona. No permitamos que la rebelión eche raíces en nuestros corazones ni en nuestros hogares. Aceptemos la corrección con gratitud, eduquemos a nuestros hijos con la vista puesta en la eternidad y confiemos en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que en cada hogar adventista se escuche la voz de la instrucción amorosa y se vea el ejemplo de la obediencia fiel. Que nuestras familias sean un refugio de paz donde la disciplina de Dios sea amada como el medio sagrado de nuestra santificación. Y que, cuando el Maestro regrese, pueda decir de cada uno de nosotros y de nuestros hijos: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor», según las palabras registradas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 21. La destrucción será para el pecado, pero la vida eterna y la gloria inmarcesible serán para los que, con corazón humilde, se dejaron guiar, corregir y salvar por el Pastor de nuestras almas.